actor mexicano judío de madre polaca y padre ruso. Inició en el mundo de la actuación muy joven, dirigiendo obras teatrales. Estudió la carrera de actuación en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. En 1984 empezó su carrera como actor profesional con la telenovela Principesa. Le gustaría trabajar con Pedro Almodóvar. Woody Allen le encanta también. Empezó a dirigir desde pequeño, lo hacía en la escuela y le salía de maravilla. Ha actuado en un sinfín de telenovelas, también ha hecho cine y teatro. No quería ser actor, pero en una de sus obras uno de los actores se enojó y se fue. Ostrowski fue quien salió a escena. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Alex Bauer y esto es Palabras Mayores. Les prometo que esta noche se van a divertir mucho porque nos encontramos con un primer actor y además encantadora persona. Estamos con David Ostrowski. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Con Y esta ya... presentación ya no tengo nada que decir. Ah, no, sí, porque yo te voy a preguntarte, no te preocupes. No, y si no, yo hago que me preguntes. Ah, ok, perfecto, No te me parece apures, muy bien. ¿sabes? Ya tenemos un ratito platicando y entonces no me quiero perder de nada un poco de lo que me has contado. Primero, no querías ser actor, querías ser director, o esa era tu primera intención. Lo que pasa es que me dediqué a hacer espectáculos en donde yo me movía, llámese escuelas, organizaciones, NOA, Ajá, todas estas. y me salían bien. Ajá. Entonces, en la escuela que conocemos, Mutua, Ajá. que yo entré en la prepa un poco a fuerza, un día llegó el comité de El los patronato. padres, el patronato, y me dijo, oye, te vamos a poner si quieres más reflectores porque están padres las cosas que haces. Ajá. Pasa un suceso en una obra que dirijo y que un actor se siente ofendido. Le dije algo con respecto a su personaje, que él lo tomó con respecto a su persona. Personal, claro. Y ahí ya se rompió todo. Y entonces descodificamos Claro. la ficción De de la la vida realidad. real, o todo está revuelto, entonces Sí, te ofendes, sí te se lastima. fue, lo dejé ir. ¿no? Sí, Ya sí, estamos claro. grandes, Sí. Al otro día mandé al asistente y le digo, pues tócale la puerta a este cuate. A ver qué dice. Tenemos ensayo. Ajá. No, a ver, que tráelo. Sí, ¿Cómo? claro. Ajá. ¿Ya iban avanzados? Sí, faltaban muy pocos días para estrenar. No llegó, al otro día tampoco llegó, reuní a la compañía y les dije, señores, mientras tanto cancelo. Claro, no hay manera de preparar a otro actor tan rápido. Y una actriz, allá hasta atrás. Pero si tú te lo sabes. Yo, no, yo me sé el de él, el tuyo, el tuyo, el tuyo y el tuyo. Que eso es lo que tiene que hacer un director finalmente. Pero me lo sé en mi casa. Claro. Sí, nunca lo has No, hecho. no, o sea, en Ajá. Latina o en donde quiera, si me explico, Ajá. ahí sí me sé el papel. Ajá. ¿no? ¿Y entonces? Tuví o no tuví, pues sí te lo hago en Shakespeare, te lo hago en la... Y me empezaron a convencer de no tirar un proyecto después de 3 meses de trabajo. Y accedí. De esas veces que te equivocas, crees que mal, pero me equivoqué bien. Y fue tu fascinación, porque sé que te encontraste ahí en ¿Sabes el qué? escenario ¿Sabes qué como me pasó, pez en Alexis? el agua. ¿Sabes qué me pasó? Dime. Sentí armonías. Y entonces me meto al CUT, al Centro Universitario de Teatro, en donde hay una formación. Y haces tu carrera también en la UNAM. Sí, pero haces una formación absolutamente ruda y dura y difícil, porque lo primero que tiene que hacer un actor es desinhibirse. Yo no estaba dispuesto. Dicen, hay un rumor que dicen que la gran mayoría de los actores son tímidos.
Pues yo veo a muchos que son muy afuera, ¿no? Ajá. O sea, yo sí soy tímido, me gusta mucho conversar, pero al principio yo Sí. sí, O porque sea, no ¿cómo que mides? a mí me gusta mucho el tacto. Ok. No me gusta ni que me sientan encimoso, ni que me falte. Ajá. Entonces, Primero vas este viendo- medio, sí, sí. ¿Cómo te recibe el otro? ¿Qué, no? O sea, ¿cómo? Pues como me viste Es- ahorita que yo Ajá. hace mucho que no te veo, Sí. por no decir que es la primera vez, Ajá. y como me acerco, como me espero, como... No, yo sí me fui directo. Así me fui directo porque Tú eres hay muy- algo, hay algo que no saben y que te quiero preguntar. ¿Por qué nunca te cambiaste el apellido? Porque es bastante complicado. Hay gente que el Aguirre se los cambia porque no les funcionan a nivel actoral y el Ostrowski, No me lo cambié por dos razones. dime. La primera, por rebelde. Ok. Así ¿Por de ahora qué? se lo aprenden. Oye, yo llego y me dice un productor de Televisa, Ajá. yo creo que usted sería más exitoso, ve, Ah, como el apellido. Sí. si su nombre fuera más corto y menos complicado. Se me salió lo rebelde y lo rejego y puta, a los 20 y tantos años. Y le digo, disculpe usted, ¿cómo se llama el conductor del noticiero que se llama Claro. 24 horas? En un segundo dijo Jacobo Zabludovsky. Digo, mi nombre es todavía más fácil que Zabludovsky, Ajá. es Ostrowski. Y además ya tienen el final. Si ya se aprendieron el ki, pues ya como sea, ya se lo van aprendiendo, ¿no? Pero sí, Mira, tenía yo esa duda porque... La gente que tiene pereza mental, aún hoy, Lo maneja perfectamente bien. o no lo lee o no, otro aquí. Ah, sí, o sea, se lo otro- dices y de todas maneras no te va a hacer caso. Exacto, exacto. Como si eso fuera de una alta complejidad. Sí, bueno, yo el Alix, ya sabes, en estos lugares donde te ponen el nombre en el vaso, es que cada vez que salgo de ahí me muero de la risa porque fue Asterix o Alice o ya me acuerdo. Exacto, Y no ¿no? es tan Y complicado, Bauer, tienes razón, digo, claro, tienes razón. Si fuera un apellido, conocemos apellidos mucho más complicados Sí, o muy. mucho más despectivos, Ajá. ¿no? Sí, sí. Como Kagansky, Sí. Putiansky. Bueno, eso sí, se los cortaron. Esos los recortaron. Esos los recortaron. Hicieron bien. Ajá. En el medio artístico yo sentía que yo no podía, fíjate qué cosa, yo no quería hacerle eso a mi papá. Era Que importante paz descanse. para ti. Ya no vivía. Ajá. Pero y sin embargo era importante para ti. Ahorita estoy sacando eso, creo. Qué bonito. Creo que sería como Como hacerle ser un lado, desleal. Estábamos hablando de la lealtad hace poco y sería como ser desleal, quizá. como ceder para que el público pueda leer algo más cortito y más Que fuera fácil. cómodo, pero entonces negar el apellido de tu A lo padre. mejor hay un poco esto, entonces siempre es remar en contra de la corriente, ¿no? O sea, sí eres rebelde. Ah, sí. Ah. Tan rebelde y tan aferrado Ajá. que sigo en esta carrera. Sí, claro, que tienes que Porque ser. Sí. de repente si te dan ganas de tirar la toalla y decir, Sí, hago toallas. no, yo tengo aparte mi negocio. Tienes de relojería. Es que dice que es la primera vez que me ve, pero no es cierto. Yo te voy a recordar. Mi mamá vivía arriba de tu relojería, entonces yo bajaba muy seguido a ¿En saludarte, Polanco? claro. Fíjate, Tú salúdame no te ahora. acuerdas de mí, pero Me yo sí. acuerdo perfecto. Tenemos como ahí varios encuentros. Entonces también te gustan los relojes, porque además también, si eres el que atiende su tienda, sí, La atiendo ajá, y bien. sí, Nadie me enseñó, ajá. se me fue dando. ¿Y de dónde salió tu gusto por los relojes? ¿O que Pues, tiene que ver algo quizá es más otra equivocación bien subjetivo que con me el dio. tiempo? No, el tiempo es una sensación muy relativa del hombre. Ajá. Lo que para ti estos 10 minutos fueron De tensión. odiosos No, de y largos, tensión. para mí fueron muy divertidos. Ajá. O viceversa. Ajá. ¿Me explico? Sí. No, esto fue por Belinda, mi esposa, que su abuelita tenía joyerías en la calle de Niño Perdido, hoy Lázaro Cárdenas.
Y la abuelita me decía, no es para ti que seas actor. Ay, qué linda. Tú me entiendes Y ya perfecto. desde entonces sí, O pero sea- y también ustedes, porque es esta cosa como decir, ¿cómo mi nieta va a quedar desamparada cuando Como su un marido no actor, tenga trabajo y se esté no. muriendo de hambre? Claro. Exactamente, porque sí es una carrera en donde hay muchos altibajos. Como el tiempo, muy efímera de alguna manera. Pero es una carrera también que puedes entregar y decir, amo esto, Claro. me quedo, me aferro y he estado vigente muchos años. Muchos. Tiene que ver la suerte, tiene que ver tu formación, aunque ha cambiado mucho esta cuestión, porque de repente antes lo que valiera o tu talento, tu trayectoria, y ahora lo que vale es tus escándalos, porque Sí. ha cambiado y porque la gente quiere eso. Y es como, sientes que es mucho más rápido, es como la fama No, tiene que no, ver con... siento que cualquiera se sube a un escenario. Ya no hay esta O preparación y cualquiera hace pues una telenovela, no importa. ¿En qué ha cambiado, sientes tú? ¿Cómo fue tu primera, finalmente, oportunidad a nivel muy público, o sea, televisión? Yo porque ya había hecho teatro. Yo tuve pues la ventaja de que un tío mío conocía muy bien a Valentín Pimstein. Y no sé cómo Valentín mandó a alguien a ver una obra mía o algo y hubo un conecte ahí. Ajá. Y cuando llegué yo a ver a Valentín Pimstein a Televisa y había 30 o 40 actores formados con traje súper formal, súper guapo, súper... Tú también. No, no, pero yo llegué, ese día yo llegué con la greña, Ajá. una chamarra, un hippie, Ajá. la UNAM. Ajá. O sea, Sí, sí. sí, estás galán. Yo no soy galán, señor. Yo soy actor. No, bueno. O sea, ¿y eso se te ha quitado un poco? ¿O sigues así? No, ya se... No. No, te pregunto. O sea, debes de tener tus cositas también ahorita, pero ¿cómo sientes que la edad te ha ido suavizando? Sí. ¿Sí? Sí, porque si no te tomas las cosas personales y si tus expectativas no son muy altas, estás más liberado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Creo que las cosas también han cambiado con este tiempo efímero porque justo también platicábamos y vamos a regresar a platicar de esto, de cómo los adultos mayores hace 40 años también se volvían mucho más rudos quizá y ahora ya somos más alivianados y me incluyo también. Ahora regresamos. No se vayan.